Filosofía, la ciencia del hombre libre. Tal vez sea útil recordar de qué manera se llegó de ese antiquísimo ideal de sabiduría, ángelo, permanente del género humano, a este otro ideal, más prudente, más moderado, llamado filosofía, que se acuna en Grecia, allá por el siglo V en la secta de los pitagóricos, según cuenta la historia. El pensamiento mítico constituyó la primera fase de la historia del conocimiento. Todos los pueblos, civilizaciones, culturas han contado en sus orígenes con una etapa mítica, una etapa en la que las explicaciones de los hechos problemáticos de la realidad están tejidos de elementos fantásticos y seres fabulosos creados por la imaginación del hombre. La etapa del conocimiento es, pues, una etapa eminentemente imaginativa. La imaginación, no la razón, era encargada de satisfacer en un principio esa necesidad de conocer que desde sus orígenes acompaña al ser humano. El paso del mito al logos significa fundamentalmente un cambio de mentalidad. La mentalidad imaginativa de los mitos se dio el paso de la mentalidad racional. Este cambio de mentalidad se fue gestando en Grecia durante el periodo arcaico. Aquí comienza el cuestionamiento de las explicaciones míticas de la realidad. Estas, disfrazadas de verdades, dejarán de satisfacer poco a poco la curiosidad humana. Así, los primeros filósofos comenzarán a exigir pruebas y demostraciones objetivas racionales y no cuentos. Naturalmente, todo ser humano tiene una vocación de filósofo. Quien ama el saber por sí mismo, quien tiene la inquietud y la capacidad de asombrarse, de admirarse, es decir, de sensibilizarse ante su realidad, está filosofando. La reflexión filosófica es una ocasión para gozar y aventurarse en los problemas y pensamientos que han inquietado a la humanidad desde sus albores y que aún hoy en día siguen pensantes. Para el sabio, el saber no es obra de una conquista personal, sino de una revelación. El saber proviene de otra revelación. Filosofía es lo que hace quien anhela la sabiduría, el que sin poseerla aspira a ella, leyéndola en este gran libro abierto ante nuestros ojos llamado universo. Así entonces es digna de llamarla maestra, y no de las manos, sino de las almas. ¿Quieres saber lo que ella descubrió? ¿Lo que ella produjo? Es autora de la paz, y llama al linaje humano a la concordia. Contempla en ella a la autoridad de la vida, no la buscamos por ninguna utilidad, sino que sigue como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro. Consideremos hasta esta única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma, por eso también su posesión podría con justicia ser considerada impropia del hombre. Los primeros filósofos buscaban explicaciones a las transformaciones de la naturaleza, suponiendo para ello la existencia de una materia común para todas las cosas conocidas. El arjé, el origen entendido como un principio unificador. Tiempo tuvo que transcurrir hasta la llegada de los tres filósofos de la antigüedad, Sócrates, Platón y Aristóteles. Nuestro estudio se centra en el gran Platón, llamado así por la anchura de su espalda, nacido en Atenas. De familia aristocrática, descendientes directos de Solón, desde temprana edad mostró su interés político. Prueba fidedigna de esto será su diálogo, La República, en la cual teorizará sobre el estado ideal. Sin embargo, el conocer a Sócrates cambia la dirección de su vida, viéndose completamente influenciado por el pensar de su maestro. Pero ¿cuáles fueron los hechos en los que se basa su importancia, llegando a tal punto de haberlo considerado un semidios? Fue el primer ateniense en dejar una obra escrita, los Diálogos, en los cuales el personaje principal y portador de su pensamiento es Sócrates.
creó la primera escuela de pensamiento, la Academia, en la que se enseñaba filosofía, gimnasia y matemática. Su reflexión marcó un hito al permitirnos conocer sobre el pensamiento socrático y a la vez a admitir por primera vez en la historia de la filosofía la existencia de una realidad inmaterial. Como ya hemos mencionado, Platón tuvo un cercano vínculo con su maestro Sócrates, por lo cual su muerte lo marcó profundamente, dando paso a su problemática central, la naturaleza del conocimiento y la interrogante de la permanencia o mutabilidad del ser, respuestas que desarrolló en su famosa teoría de las ideas. Todo inicia con un preguntarse sobre cómo llegar a lograr un conocimiento absoluto, una verdad universal. Visto desde aquí, Platón se dio cuenta que las cosas que nos rodean y que percibimos mediante los sentidos cambian y no poseen perfección, así que los conocimientos que éstas nos entregan tendrían las mismas características. Sin embargo, debe existir un conocimiento verdadero que sirva de molde para todas las cosas que pertenecen a una misma categoría. En otras palabras, diariamente nuestros sentidos, es especial la visión, nos da cuenta de cosas materiales, bellas. La pregunta es, ¿su ser permanecerá inmutable? Imagínate una rosa bella, un clavel bello, ahora son bellos, pero luego dejarán de serlo. Dejarán de ser lo que eran, lo que nos impide decir cuál de ellas es más o menos bella. Sin embargo, nuestra idea sobre lo bello seguirá existiendo. Es aquí donde Platón afirma la existencia de las ideas, las que conforman el mundo de las ideas o suprasensible, con el objetivo de explicar la existencia y fundamento del mundo de las cosas físicas o el mundo sensible. Entendemos el mundo físico material como el mundo del devenir, aquel que no es plenamente y que solo nos permite conocer los fenómenos en el que se sitúan los sentidos, el doxa y las cosas, las que participan de las ideas de forma imperfecta. En contraste con el mundo suprasensible, que es ininteligible, trascendente, el cual contiene las matemáticas, la episteme y las ideas, las cuales son perfectas y constituyen el arquetipo de la esencia de las cosas materiales. Característica de las ideas. Unicidad, hay solo una idea de cada concepto. Eternidad, siempre han sido y permanecerán siempre en el ser. Perfección, tienen toda la plenitud del ser. Independientes, existencia no depende de la existencia de las cosas. Inmutabilidad, las ideas no cambian. Trascendentes, están más allá de este mundo. Platón planteó una jerarquía entre las ideas, formando una pirámide en que las de más abajo dependen de las de más arriba, coronando en la cúspide a la idea del bien, de la cual participan todas las demás y que hace que cada una sea realmente lo que es, que la belleza sea plenamente belleza. Ya habiendo expuesto cada mundo, Platón buscó la relación entre ellos y el origen del conocimiento. Así piensa que el mundo sensible fue creado por un demiurgo, un dios hacedor, quien lo creó en base a la imitación del mundo de las ideas. Por otra parte, antes de nacer nuestra alma está libre y alberga en el mundo suprasensible, por lo cual ella posee el verdadero conocimiento al momento de nacer. El alma desciende al mundo físico material quedando encerrada en el cuerpo. Acá, en el mundo sensible, solo tenemos acceso al doxa, opinión, por el medio de los sentidos. No obstante, las cosas actúan como disparadores permitiendo la reminiscencia o recuerdo de aquel conocimiento o episteme, olvidado, solo pudiendo encontrarlo en el interior, en el alma misma, a través de la razón. Teniendo en cuenta que no podemos alcanzar en pleno conocimiento sobre el mundo de las ideas, porque está en continuo cambio, pero sí podemos decir que es una cosa más perfecta mientras que participa en la perfección de la idea correspondiente. Con la teoría de las ideas, Platón resuelve la problemática Parménides-Heráclito, puesto que logra un equilibrio entre la permanencia e inmutabilidad del ser a través de las dos realidades, el mundo físico material por una parte, el ser mutable, imperfecto, debido a que se encuentra disminuido. En cambio, el mundo ininteligible, encontramos a los seres perfectos, únicos e inmutables. Concreticemos con solo un ejemplo. Piensa en un círculo, en el que el mundo sensible solo tenemos acceso a un conocimiento inacado del ser, ya que a la hora de definir el círculo emplearemos palabras, las cuales constituyen el doxa.
Ahora bien, existen diferentes círculos, pero la idea de círculo es la misma y seguiremos existiendo. Su ser permanecerá pese a que eliminemos todos los círculos. Con el objetivo de dejar más claro aún su teoría de Platón, crea el mito de la caverna. Mediante la analogía de la caverna constituye el mundo físico material, de donde el hombre sale para ascender al mundo de las ideas, en el que la idea del bien se representa a través del sol y sus rayos solares constituyen las ideas universales. Por lo tanto, el hombre al encontrarse en la caverna cree tener el conocimiento verdadero. No obstante, al salir de esta, la luz lo ciega temporalmente. Luego, el hombre poco a poco podrá ir distinguiendo los objetos mismos, hasta que finalmente podría fijar su mirada en el sol, contemplarlo allí donde verdaderamente se encuentra. Después de esto, comenzando a razonar, llegaría a concluir que el sol gobierna todo el mundo de lo visible, que es de donde proviene el origen del conocimiento. Pues bien, hemos penetrado en la respuesta que da Platón a la pregunta sobre el ser, afirmando la existencia de otro mundo diferente al que conocemos, el mundo de las ideas, por lo que su metafísica es considerada dualista e idealista.